nuestro punto doctrinal. En este día hablaremos sobre el amor humano es un don de Dios. Y también para este punto tomaremos de nuestro gran santo San José María Escrivá de Balaguer. El amor conyugal se debe convertir como el vino, que entre más añejo esté es mejor, es más perfecto, es más exquisito. Entonces, cuando mi amor conyugal se convierte en eso que yo cuido diariamente, llega a ser semejante a esto, ¿no? Al vino, que es más apetecible. Y esto tiene que pasar con el pasar de los años, no simplemente esperar que en un primer instante todo me va a funcionar bien, sino que yo tengo que esmerarme día a día para que esto sea cada día mejor. No permitir nunca que los roces vayan a desgastar ese amor conyugal que en un principio yo quise profesarle a mi esposo o a mi esposa, ¿no? Debemos poner el corazón siempre en el corazón de Dios. De esa manera ese amor va a ser cada día más perfecto. Ese amor va a lograr ser ese vino añejo que tanto apetezca. Entonces, el matrimonio se cultiva a través de la sencillez. Y le preguntaban muchas veces a nuestro santo San José María Escrivá, las señoras por lo general, que cómo hacían para cultivar el amor, y él decía que se debían cuidar las pequeñas cosas, como por ejemplo el saber que el esposo ha tenido un día muy ajetreado, muy de trabajo. Entonces, en el momento en que ya se aproxima su llegada, la esposa tener esa precaución, esa exquisita caridad de tener la comida preparada, de saber que cuando él llega puede preguntarle cómo ha pasado su día y tener la comida que sea muy rica y también que esté calientita para que él se pueda sentir a gusto. Y no es necesario entonces pues que nosotros estemos manifestando todo el tiempo con palabras el hecho de que queremos a la otra persona, sino son esos pequeños actos de amor que van cultivando y que me hacen manifestarle a la otra persona cuánto le quiero. Es así como nosotros podemos también ver en nosotros el reflejo de cuánto también nos quiere el otro. San José María Escrivá decía: el hombre no puede vivir sin amor, permanecer para sí mismo en un ser incomprensible. Su vida está privada de sentido si no le es revelado el amor, si no se encuentra con el amor, si no se experimenta y no lo hace propio, si no participa en él vivamente. Es decir, nosotros tenemos esa necesidad de sabernos amados y también de corresponder al amor. En primer lugar, con Dios. Y Dios nos permite participar de ese amor junto con la persona que me dispone para mi matrimonio. Entonces, en ese sentido, yo también puedo participarle de ese perfecto amor de Dios a mi pareja, ¿no? Este plan del matrimonio debemos entender lo que ha sido un plan divino, es el plan de Dios. Y sabemos que Dios es perfecto y es omnipotente. Entonces, el nivel que nos plantea el matrimonio es muy alto. En tanto, yo tengo que tener una fuerza y una eminente ganas de luchar. Siempre perseverar en él, porque requiere un esfuerzo. Y un esfuerzo que tiene que ser muy heroico, ya que ese plan lo ha propuesto el mismo Dios. Y Dios, aunque siempre es amor, siempre nos plantea que nosotros debemos esforzarnos en cada cosa, en cada momento y en cada situación. Entonces, así como lo decía anteriormente, no existe ninguna poesía que nos logre describir en plenitud el amor. Y nos podemos preguntar entonces, ¿por qué te enamoras de él o de ella, ¿no? Pueden surgir preguntas, muchas veces desde afuera, ¿no? Pero ¿por qué te has fijado en aquel? ¿Por qué te has fijado en aquella? Pero no te das cuenta que es así, que es asá. ¿Por qué le entregas tu vida a esa persona con esas cualidades, con esos defectos, ¿no? ¿Y cómo puedo amarle a esa persona a pesar de su miseria? Porque todos en realidad, como hemos sido afectados con el pecado original, traemos en sí mismo debilidades. Entonces, ¿cómo pueden amar a esa persona? ¿Cómo puedo entregarle yo ese amor si tiene estas debilidades? Y todo es posible porque el amor humano, que también somos partícipes del amor divino,
junto con el amor de Dios que es perfecto, hace posible ese amor conyugal que nos debe llevar hacia el cielo. Entonces el amor que es propiamente mío desde mi humanidad y el amor que es de Dios que siempre nos va a participar. Entonces entender que el amor humano y pleno también es limitado. ¿Por qué? Porque somos nosotros quienes estamos amando. Pero esa limitación no tiene que ser un impedimento, todo lo contrario. Esta limitación debe ser como ese trampolín que me ayuda a subir a grandes pasos hacia el cielo. Porque yo, en vez de ver la debilidad de mi esposo o de mi esposa, lo puedo ver como una oportunidad para poder crecer en virtud. Porque no es tanto el ver el defecto del otro, sino en examinarme a sí misma para poder ser mejor, para poder ser complemento, ese complemento perfecto, ¿no? El matrimonio es un signo sagrado, es una muestra del infinito amor que Dios nos tiene para con nosotros, porque tiene que ser una réplica del amor entre la Santísima Trinidad. Y si lo queremos aproximar más a nuestra vida, es el amor que se manifestaba en la Sagrada Familia, ya que sabemos que Nuestra Señora tuvo un perfecto matrimonio con nuestro amado Padre San José. Entonces también nos invita a nosotros a aterrizarlo a nuestra propia vida. Tenemos un ejemplo como la Sagrada Familia de Nazaret y debemos siempre inspirarnos a tener esa unión perfecta que tiene la Santísima Trinidad. Yo amo a mi cónyuge de la misma manera en que Dios me ama a mí. ¿Y cómo Dios nos ama? Nos ama de manera particular, de manera exclusiva. Dios te ama a ti con las cualidades, con los defectos, con todas las cosas que tú tienes a diario. Entonces esa será la razón por la cual yo me debo esmerar para amar a mi cónyuge. Si Dios me ama de esta manera tan particular, tan única, y mi compromiso en el matrimonio es amar también a la persona que me han dado de las mismas maneras que Dios me ama, entonces esta debe ser la principal razón, aquella motivación que me lleve todos los días a esforzarme en construir mi matrimonio. Es como cuando tú tomas un remiendo y quieres arreglar otro, son surcidos, todos los días se va construyendo a través de las palabras, a través de los gestos, a través de las acciones, de todo lo que podemos observar día a día, y ahí se va construyendo poco a poco ese amor exquisito del cual Dios nos quiere hacer partícipes, porque lo primero que tenemos que tener en cuenta es esto, que es fundamental. Dios te ama y te ama de manera particular y no se limita simplemente a querer las cosas buenas, sino más aún amar esas realidades que no vemos como tan buenas. Y si me implica a mí que yo tengo que amar a mi cónyuge de la misma forma en que Dios me ama, también debo resaltar esas debilidades que tiene, no para querer cambiarle, sino también para amarle de la misma manera en que Dios me ama a mí. Es aprender a amar tal cual Dios nos amó, así como nos lo demostró enviándonos a su Hijo único para poder redimirnos. Y la redención también comienza desde allí, desde lo que Dios ha destinado para ti como vocación, que es exactamente el matrimonio. Los dos deben desvivirse el uno por el otro, siempre querer dar la vida por el otro, porque van a compartir toda la vida para poder construir juntos esa eternidad, donde todos seremos como ángeles y donde todos participaremos de un mismo amor, que es el amor infinito de Dios Padre. Otro punto que tenemos que ver de manera muy particular y muy centrados es nuestra naturaleza y la gracia de Dios. Nuestra naturaleza, que bien sabemos que es muy limitada, pero la gracia de Dios que es ilimitada. Un grado de gracia equivale más que toda la creación, es decir, es muy grande. No podríamos nosotros medir en realidad esto porque es infinito, en realidad, tanto los sacramentos como la gracia de Dios, porque la gracia de Dios nos viene a través de los sacramentos. El sacramento del matrimonio es uno de los sacramentos que más agrada a Dios,
porque a través de ese sacramento nosotros podemos complementar esa nueva alianza. Si nosotros no tuviéramos el sacramento del matrimonio y no tuviéramos matrimonios que se atreven a darle un sí a Dios, no tendríamos familias, en tanto no tendríamos población y tampoco tendríamos vocaciones de las diferentes que podemos conocer, santos, religiosos, religiosas, no tendríamos nada, no tendríamos sociedad. En tanto, es fundamental que siempre existan vocaciones como el matrimonio y que quieran dar la vida. Cada uno ha sido llamado de manera particular, de la misma forma en que Dios nos ama, a vivir nuestra vocación. Entonces debo esmerarme porque aquello me lo ha pedido el mismo Dios. No existiría entonces, así como lo decía y lo reitero nuevamente, una definición propia del amor. Solamente debemos entender que el amor es el mismo Dios y es Dios quien me está pidiendo que dé este paso, pero me lo está pidiendo no para que lo dé de forma individual, sino para que yo vaya de la mano con aquel que he escogido o ha escogido ella para poder avanzar en esa vida hacia la santidad. Es seguir a Cristo, seguirlo en secreto. Porque Dios tenía una caridad exquisita. Todos los evangelios que se ven plasmados en las Sagradas Escrituras, siempre nuestro Señor Jesucristo mostraba bondad, mostraba siempre una caridad muy exquisita. Cuando se encuentra con la samaritana, cuando narran todos aquellos acontecimientos de las curaciones, de la viuda de Naín, todos esos momentos podemos ver la caridad exquisita que nuestro Señor Jesucristo tenía. Y esa misma caridad, esos pequeños detalles que nosotros podemos ver a través de los evangelios, es lo mismo que yo tengo que multiplicar, pero ahora en mi vida conyugal. Esos mismos detalles yo debo tener con mi esposo o con mi esposa. Las ocupaciones que son corrientes son el impulso para que yo pueda llevar a cabo este nivel de santidad que Dios quiere para con mi esposo o mi esposa. Por ejemplo, los silencios que yo puedo tener y que debo respetar ante el otro, ese trato que debe ser amable, esos detalles en las pequeñas cosas, allí se encuentra precisamente la santidad. La santidad no está en recorrer muchos kilómetros trotando, sino cuando yo le saludo con una amable sonrisa, cuando le digo lo especial que es, cuando le manifiesto el agradecimiento que tengo por estar junto a mí. Esos son los pequeños detalles que enriquecen y que van a hacer que mi matrimonio sea realmente fructífero, tal cual Dios lo quiere. Entonces, romper esos esquemas y asumir esa vida que Dios me está pidiendo. Cuando yo pongo a Dios por encima de todo aquello, todo va a comenzar a funcionar de la manera en que el mismo Dios quiere con mi vida y con la de mi cónyuge. Entonces, los grandes ideales no han fracasado por haber sido superados, sino por no haber sido suficientemente vividos. Esto lo dice Chesterton. ¿En qué sentido? Que esos grandes ideales no se han logrado precisamente porque no hemos perseverado, no hemos sabido vivir. Muchos matrimonios se van a la ruina en el primer año. ¿Por qué? Porque no se comprenden y porque piensan y se han hecho una ilusión, un falso ideal de qué es el matrimonio, comprendido y fuera de Dios. Entonces no pasan más de algunos meses cuando ya comienzan a tener miles de discusiones porque no quieren asumir esa realidad de la mano de nuestro Señor y seguir y afrontar eso que me corresponde. Porque debemos entender que como todos hemos sido llamados a la santidad que ha puesto Cristo, es también seguir su cruz, seguir sus huellas, que fueron el camino hacia el Calvario. Si no entendemos esto, nuestro matrimonio se va a deteriorar y no va a ser lo que Dios quiere para conmigo. Fuimos creados hombre y mujer. Esto es muy importante que nosotros podamos comprenderlo, porque somos totalmente diferentes el uno del otro y muchos fracasos se han visto precisamente por no entender la condición que cada cual tiene. Entonces, como yo pretendo que mi esposo sea como yo o como el esposo pretende que la esposa sea como él, entonces hay roces, pero nuestra capacidad y nuestra humanidad está limitada en eso, en que yo soy mujer y que mi esposo es hombre y que yo debo comprender sus limitaciones, sus cualidades, sus aspiraciones, porque pensamos
y reaccionamos de maneras muy diferentes. Entonces, es precisamente volver a ese ejemplo de la moneda. Somos uno, pero tenemos diferentes caras. Tenemos diferentes caras en el sentido de que actuamos diferente, de que pensamos diferente, tenemos ideales distintos, pero deben ser un complemento para poder llegar a ese grado de santidad que el mismo Dios nos ha pedido. Entonces, por ejemplo, ¿no? El hombre llega a la casa y no le da así un beso muy amable a su esposa. Y entonces ese saludo así se ve como un poco seco y la esposa piensa que ya no le quiere, que se ha olvidado de ella, que ella tiene la culpa de su estado de ánimo, y no, simplemente el hombre es así de sencillo. Llega y no tiene complicaciones, pero nosotras nos podemos hacer una película totalmente diferente a lo que él puede estar pensando. O por ejemplo, el esposo quiere hablar sobre algún deporte que tanto le gusta y la esposa le cambia el tema de que la ducha se le ha averiado. Entonces el hombre piensa que a la esposa no le interesa su tema, pero cada cual está buscando la necesidad que cada uno está viendo. Ella se preocupa porque mañana quizás los niños no tendrán una ducha caliente para bañarse y él se preocupa por el deporte que él está pensando. No quiere decir esto que la esposa deje de gustar los gustos de su esposo, simplemente que hay otra cosa diferente para pensar en ese instante. Es simplemente comprender y callar ante las cosas que nosotros podemos ver. Son millones de alfilerazos que nosotros podemos aprovechar para poder escalar grandemente hacia esa cima de la santidad, porque son muchas las situaciones que nosotros podemos ver junto con mi esposo o mi esposa, ¿no? Es saber aprovechar. Por ejemplo, el hombre necesita de más motivaciones para poder emprender un proyecto, mientras que la mujer es más constante en cada cosa que le corresponde. El hombre piensa en una sola cosa, mientras que las mujeres están pensando en 5 cosas a la vez, y a veces no pueden quedar también de las mismas 5 cosas que ella está pensando. El hombre, ante una situación de peligro, se bloquea, mientras que las mujeres reaccionan más rápido. Incluso a veces comienzan a pensar después de la reacción que han tenido. El hombre está lleno de ideas, mientras que las mujeres son un poco más realistas, más aterrizadas a lo que está sucediendo. El hombre piensa en grande, él puede ver toda una cancha de fútbol, pero la mujer se va más hacia el detalle. La mujer es capaz de ver la flor en medio de la cancha de fútbol, mientras que el hombre solo está viendo la cancha de fútbol. Es decir, no tiene esa mirada un poco más detallista. Y no es que esté mal, somos diferentes sencillamente. El hombre es de pocas palabras, a las mujeres nos gusta narrar todo con muchos detalles, y esto también debemos comprenderlo porque muchas veces los diálogos se construyen a través de esto, ¿no? La mujer, por ejemplo, puede decir, es que él no me comprende, pero te pregunto a ti, ¿y acaso tú sí lo comprendes? ¿Comprendes esa condición de hombre que él tiene? ¿Comprendes con quién te has casado? No solamente verme como una víctima, sino también entender que yo a veces soy causa de la tristeza del otro o del problema del otro. El hombre y la mujer son un complemento. Siempre que ustedes puedan pensar en Cristo, en el actuar de nuestro Señor, será una forma perfecta de poder amar al otro. Porque así como lo decía y lo reitero nuevamente, nuestro Señor tenía una caridad exquisita. Podemos contemplar durante todos los evangelios esos momentos, esos actuares que nuestro Señor Jesucristo tenía. Esa manifestación, por ejemplo, del amor de Él hacia el Padre, nos muestra con claridad cuánto debo yo amar, y no amar sencillamente en los deseos, en los placeres, sino amar de verdad, amar como Cristo me ha amado. Dar el primer paso, el segundo y el tercero si es necesario. Debemos recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando San Pedro le preguntaba, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? Hasta 70 veces 7, es decir, infinito. Yo no puedo estar llevando cuentas de cuántas veces él o ella me ha fallado. Simplemente soy yo quien da el paso, porque soy yo quien está amando. Soy yo a quien Dios le está dando la oportunidad y la luz perfecta para poder ver mi fallo, o quizás el momento preciso para poder reconciliarme con mi pareja.
Entonces no debo esperar a que el otro sea quien avance, sino yo mismo o misma avanzar hacia esa reconciliación. Entonces no puedo dejarme llevar por esos juicios que muchas veces son temerarios, y no puedo dejarme llevar por impresiones, porque no sabemos en realidad lo que le está sucediendo a la otra persona. Porque yo veo un mal gesto, entonces puedo decir que es mi culpa. No sabemos la situación de la otra persona. Y es esto muy importante, el saber ponerse en los zapatos del otro. Y no quiere decir que esto sea alejado de la realidad de que somos hombre o mujer. Simplemente comprender. Todo se da desde el amor. Lo que decía en el principio, el amor humano junto con el amor divino, que será el complemento perfecto para que ese amor sea un motivo de santificación de mi familia y de la gloria de Dios. Entonces, muchas veces las mujeres y los hombres se sienten solos en ese camino, se sienten solos en la construcción de esa familia. Y es importante entonces, o será el momento indicado, el cual Dios nos permite, de examinarnos. Y de ese examen poder actuar hacia ser mejores personas, ¿no? Simplemente el formar una gran muralla, que se forma a veces con grandes ladrillos de unos malos gestos, de una mala mirada, de una mala palabra, y sencillamente no haberse reconciliado con aquellas cosas que yo he visto que he fallado, ¿no? Entonces ahí voy formando como una muralla y sin saberlo, porque a veces se corta la comunicación entre las parejas. Te sientes solo o te sientes sola, debes examinarte qué es lo que está sucediendo. Fíjate en tus detalles, fíjate en tus miradas, fíjate en tus palabras, porque esos pequeños detalles son como grandes ladrillos que poco a poco, uno sobre el otro, van formando una gran muralla entre el esposo y la esposa. Entonces debemos saber que desde la creación Dios nos hizo hombre y nos hizo mujer, y somos un complemento. Entonces yo debo cuidar cada cosa para no formar esa gran muralla, porque muchas veces los matrimonios van a un gran declive precisamente por estos detalles que yo no soy capaz de solucionar en el momento que Dios me está dando la luz, y los dejo pasar, que me miró mal, que tuvo un mal día y quizás tuvo un mal gesto. Y muchas veces lo señalo, lo hago culpable o la hago culpable de aquello que está sucediendo, pero no me atrevo a preguntarle por qué le está sucediendo y si he sido yo el culpable o la culpable de pedir perdón, así como nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y entonces callo todo esto que está sucediendo en mi interior, y sin darme cuenta soy yo quien está ocasionando el problema, y soy yo quien está construyendo esta gran muralla para que mi matrimonio se vaya al fracaso. Entonces, tener en cuenta estos pequeños detalles para que la vida pueda resplandecer de la misma manera en que Dios nos lo está pidiendo. Nosotros estamos llamados a un existir recíprocamente cuando somos matrimonio. Eso lo decía nuestro querido Papa Juan Pablo II en la carta apostólica que habla sobre la dignidad de la mujer. Entonces, sin chistes, sin lamentos, sin nada que pueda ofender a la otra persona, sin chistes, sin lamentos, sin esas faltas de caridad, yo debo estar siempre muy atento o atenta, según la posición que Dios me haya correspondido dentro del matrimonio, para no caer en esto, porque esas pequeñas faltas de caridad van hiriendo el corazón del otro. Podemos comenzar a expresarnos con palabras que para mí pueden ser agradables, pero que quizás para la otra persona no. Entonces debo cuidarme que aquello que yo esté diciendo en realidad sea un halago para la otra persona y no quizás una forma de mostrarle un defecto, ¿no? Porque allí comienzan entonces a debilitarse todas las cosas. Tener mucho cuidado cuando llegan los momentos que son a veces un poco tensos, porque perdemos muchas veces el control de nuestras propias fuerzas, de nuestro propio entendimiento. Entonces ahí comienzan a alborotarse malas palabras, comienza a generarse un mal ambiente, incluso muchas veces de pelea, ¿no? Y ahí se forma en el corazón entonces la amargura, la ofensa, y se forma una gran herida que a veces es muy difícil de sanar. Entonces debo tener cuidado. ¿Y qué hacer entonces en esos momentos que son tan tensos y que se pueden presentar de manera reiterada? Hacer lo que nuestro Señor Jesucristo hizo,
cuando le estaban preguntando en el momento de la cruz. Callar, simplemente un silencio. Así tenga yo la razón, así pueda yo defenderme, debo hacer un gran silencio, callar, porque estoy viendo que la otra persona está alterada. Cuando ya vea que la otra persona ha reflexionado un poco y que su genio ha bajado, entonces será el momento indicado para poder hablar. Pero hablar también de una manera serena, no esperar a que ese momento no sea tenso. Entonces, amar de verdad es dar con alegría, amar de verdad es no llevar cuentas de lo que el otro me ha hecho. Amar de verdad es no buscar el halago, es no buscar el agradecimiento, porque muchas veces nos llenamos de ese ego, de esa gran soberbia y esperamos que como yo estoy haciendo algo, entonces él tiene que darme siempre las gracias por servirle. Ella tiene que darme siempre las gracias porque yo le traigo el sustento. Y así nos quedamos todo el tiempo, uno con el otro, esperando agradecimientos, esperando halagos. Y a veces no doy yo el primer paso porque espero que sea el otro quien lo haga. Y no debe ser así. Dios me pone algo en el corazón y debo ser dócil al Espíritu Santo para que mi matrimonio pueda crecer en santidad, en ese amor perfecto que Dios quiere para nosotros. Cuando se ama de verdad no existen los obstáculos. No podemos ser un supermercado donde le ponemos precio, peso y valor a todo. Que ella hizo, que él hizo, que ella no hizo, que él no hizo. Simplemente dejar que las cosas sucedan como tienen que suceder. Si soy yo quien se está dando cuenta de la realidad, soy yo quien debo actuar, porque es Dios quien me está dando la luz, sin esperar que sea el otro. Y de esa manera voy a comenzar a construir esa felicidad que yo tanto deseo y que deseo para con mi cónyuge. La pregunta entonces podría también, y podemos nosotros adentrarnos en ella: ¿el matrimonio es duro o el hombre es imperfecto? Entonces la respuesta más bien sería como el hombre es imperfecto. No porque Dios nos haya creado imperfectos, sino porque con el pasar de los años hemos venido adquiriendo muchas cosas y eso hace que nosotros, nuestra humanidad, comience a ser imperfecta, no porque Dios nos haya creado imperfectos. El matrimonio, al ser un sacramento, es perfecto, es un perfecto camino hacia la santidad. Cuando nos vemos imperfectos, será el momento indicado para que yo pueda creer en esa gracia, en la gracia del sacramento y en la gracia que yo tengo como bautizado, como hijo e hija de Dios, porque es allí el momento indicado donde Dios nos hace crecer en la santidad. La gracia, bien sabemos que es algo que nosotros no vemos, que nosotros no palpamos, que no tenemos, pero es una realidad. El matrimonio es un proyecto que Dios ha plasmado para que seamos felices. Es lo que todo el mundo debería aspirar, ser feliz. ¿Por qué? Porque Dios lo quiso, Dios lo quiere, Dios quiere que tú y yo seamos felices. Entonces muchas veces perseguimos unas realidades que están muy lejanas de la felicidad y no perseguimos la verdadera felicidad. Buscamos por un lado, buscamos por el otro esa felicidad que está dentro de nuestro corazón, ese deseo que está plasmado en nuestro corazón. Entonces, cuando yo quiero buscar la felicidad, me encuentro en un vicio, me encuentro en placeres, me encuentro en cosas totalmente desordenadas que me llevan lejos de la verdadera felicidad. Y todo lo contrario a la felicidad comienza a herirme el alma. Y esas heridas son muchas veces lo que nosotros llevamos a nuestro esposo o a nuestra esposa. Y son ellos los que tienen que acarrear con nuestros dolores y les culpamos de aquello que nos está sucediendo. San José María Escrivá decía: hay mucha gente con mucho ruido, con mucha música, aparentes, pero con una realidad de lágrimas. Y es así, nosotros vemos mucha gente que tiene mucho dinero a veces, o que se ven aparentemente felices y quieren escuchar música y quieren ir a fiestas y quieren estar en carros con sonido. Y cuando vemos la realidad de su corazón, son personas que están absolutamente destruidas por dentro. Su corazón está lleno de lágrimas, mientras que su rostro pareciera estar con muchísimas sonrisas. Debemos identificar entonces cuál es la felicidad perfecta que Dios quiere para mí.
porque nos llenamos de falsos ideales y muchas veces vemos las gallinas del vecino como si fueran unos pavos reales y dejamos de ver lo bonito y lo bueno que Dios me ha dado por estar mirando lo de los demás. Entonces, una alegría que tiene que ser fecundada y cimentada en la esperanza de solo estar con Dios y solo esperar en Él. Entonces debe ser algo que profundice nuestro corazón, ¿no? Y esto debe ser compatible junto con el cansancio y las penas que pasamos diariamente, recordando siempre que como cristianos estamos y aspiramos a seguir a Cristo, y un Cristo que ha sido crucificado, un Cristo que tiene una corona de espinas. Entonces me enamoro por un momento de aquella persona, como ese flechazo muchas veces que podemos ver, y pienso que todo va a ser como un idilio de amor, y cuando llega el matrimonio y cuando llega esa realidad, vemos otra cosa totalmente, y entonces los sueños comienzan a destruirse. No es culpa del matrimonio, así como muchas personas lo ven y lo plantean ahora, cuando vemos que viven en unión libre y nosotros le decimos y les invitamos a que se casen. Ellos dicen que el matrimonio es como el problema, y el problema no es el matrimonio, ya lo dijimos anteriormente, que el problema es el hombre realmente, que es imperfecto y que no es capaz de asumir la cruz de cada día, no es capaz de ver esos alfilerazos como una oportunidad para crecer. Y esto pasa ¿por qué? Porque tenemos lejos de nuestra cabeza a quien debería ser realmente nuestro ideal, que es Dios. Entonces la imaginación muchas veces nos juega esas malas pasadas, y cuando esa imaginación nos está jugando aquellas malas pasadas, yo puedo ver con claridad que me falta madurar para poder asumir realmente lo que yo debo asumir, las dificultades del otro y mis dificultades. Porque todos muchas veces crecemos y seguimos siendo como unos niños que deben educar. Y en el matrimonio se educa tanto el cónyuge como la esposa, y se educan mutuamente para poder crecer en esa santidad. Todos queremos ser felices porque es un deseo que Dios ha plasmado en nuestro corazón. El problema es identificar en qué yo puedo ser feliz. Y cuando no logro identificar, entonces es cuando genero como un choque dentro de mi corazón, y muchas veces ese choque se refleja también en mi matrimonio, en mi pareja. Y no puede ser de esa manera. Yo no simplemente puedo dejarme guiar por los sentimientos, por el placer, porque finalmente son cosas temporales que pasan, pero el matrimonio es para toda la vida. Entonces no puedo quedarme solamente en los placeres que son banales o en los sentimientos de un primer amor, sino que debo avanzar, debo madurar mi amor junto con mi pareja. Para ser feliz no es necesario una vida cómoda, sino un corazón que esté realmente enamorado, decía nuestro santo San José María Escrivá. Y él contaba una anécdota de una muchacha que fue a un museo y veía la imagen de nuestro Señor Jesucristo junto a la cruz. Y el padre le decía que viera el título de la obra, que realmente no decía Jesús en la cruz, sino Jesús abrazado a la cruz. ¿Qué quería decir esto? Que Jesús estaba amando ese momento. Aquella joven quedó tan impactada que tuvo que volver al otro día al mismo museo para poder adquirir aquella réplica de esa imagen, porque había quedado realmente impactada de todo lo que en esa pequeña enseñanza ella había aprendido, ¿no? Cuentan también una anécdota de San José María, que tenía reunidos a sus alumnos de filosofía y de teología, y les decía a ambos que el amor era lo más importante, sin importar el conocimiento. Entonces los filósofos decían en el argumento que nadie ama lo que no conoce, y él les decía que le explicaran entonces ese sentido del flechazo, que muchas veces sin haberle visto antes, como que ya se siente atraído por esa persona. Y podemos nosotros también evaluar dentro de nuestro matrimonio eso que está sucediendo, si es un verdadero amor. Si yo cuando voy hacia mi casa siento cosquillitas en el estómago para poder querer ver a mi esposa, a mi esposo, si me arreglo, si estoy emocionado o emocionado al momento de ese encuentro,
si yo tengo celo por mi hijo, si me emociona el verle crecer, el enseñarle a jugar, el estar siempre con él, yo tengo que evaluar eso. Y si esto está sucediendo en mi corazón, voy por un buen camino. Si yo he dejado que todas estas emociones se pierdan, entonces debo evaluar cómo estoy viviendo realmente mi matrimonio y mi vida de familia. Entonces necesitamos dedicarnos realmente a amar lo que Dios nos ha dado, porque Dios nos quiere felices finalmente, y el matrimonio es un medio perfecto para esa santidad, para eso que nosotros debemos anhelar, que es la verdadera y plena felicidad, el querer compartir un tricito de cielo aquí en la tierra con la persona que Dios me ha dado. Pidámosle en este día a nuestra Madre Santísima que sea ella quien nos enseñe, a imitación del hogar de Nazaret, a crecer en esa unidad, en esa alegría, y que sea capaz yo de donarme día a día, de morir cada día, cada instante, para que la persona que Dios me ha dado sea realmente feliz. Porque siendo esa persona feliz, yo también seré feliz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.